Buenas, voy a hacer la resolución del ejercicio Liga de Guardianes. ¿Sí? Voy a tratar de hacerlo paso a paso por un lado, a la vez rápidamente. Tengo una ventaja que es que ya leí todo el ejercicio, lo cual todos lo hacemos antes de empezar a resolverlo. Pero además de leerlo un poco lo pensé, ya tengo al menos en mi mente una idea de cómo voy a modelar los objetos. Para aquel que nunca lo leyó, leemos rápidamente algunos puntos claves. Se llama Liga de Guardianes, perdón. Es una organización donde hay gente que quiere sumarse. ¿Sí? Son los candidatos. Hay registrados candidatos que quieren ingresar y hay diferentes roles a ocupar. Después se explica mejor qué son. La liga después puede entrenar, los tienen que defenderse de ataques, varias cosas más, pero lo más importante y lo primero que vamos a resolver es cómo resolver el unirse a la liga. ¿Sí? Los candidatos deben pasar una evaluación de ingreso para un rol en particular y los que superen el ingreso pasan a ser guardianes de la liga. ¿Sí? Después se explica cuáles son los roles y sus requisitos y cuáles son los candidatos posibles y cómo es su funcionamiento. ¿Sí? Hay 3 de cada uno, podrían haber sido más, podrían haber sido menos. La lógica de la liga, queremos que sea independiente de cuántos y cuáles son esos roles y esos posibles candidatos. Acá está detallado cuáles son los requerimientos puntuales que vamos a hacer y hay ejemplos para hacer un par de pruebas. ¿Sí? Nosotros vamos a arrancar por el punto central, que es el superar o no la evaluación. ¿Sí? Y por esta forma ingresar a la liga. Tenemos una solución primero vacía, solo hay un objeto liga. Lo puse así para que podamos probarlo. El REPL funciona, está instalado correctamente Wallock. Podemos ver acá el diagrama de objetos que el objeto de liga se crea y si pruebo acá liga, enter, funciona. Bien. A la vez, a modo de un test inicial, tengo este test muy básico, pero lo corremos para probar que está funcionando. Me dice si la liga, pasa el test, perfecto. Podemos arrancar. Bien, entonces, esto lo cerramos, acá tenemos el test, este también lo cerramos, acá tenemos la liga. Un objeto es la liga, ¿no? El primer elemento obvio que podemos modelar. Vamos a agregarle una variable que sean los candidatos. ¿Sí? Inicialmente no hay candidatos. Vamos a hacer un método como para empezar a trabajar de agregar candidato. ¿Sí? Que lo único que haga sea agregarlo a esa lista. Y vamos a hacer un método que nos va a servir para después probar qué estamos haciendo, que es si tiene candidato. ¿Sí? Alguien que nos diga si la lista de candidatos, acá esto ya lo puedo achicar si se ve mejor, contiene a ese por el cual estoy preguntando. Tiene candidato. Vamos a escribir bien. Perfecto. Esto vamos a ponerlo más que como var, como const. Total, no vamos a reemplazarla por otra. Bien. Es un pasito muy simple que hemos dado. Vamos a hacer un test un poquito más interesante que lo pruebe, pero antes modelemos al menos algún candidato, al menos con un identificador. Elia es uno de los candidatos. Definimos los 3 ya que estamos. Astro era el otro. Y Zoe era el otro personaje. Bien. Con eso entonces hacemos un test que sea la liga tiene candidato. Entonces probamos, aunque eso que hicimos, a la liga agregar candidato, por ejemplo Zoe, y ahora hacemos un dat de
que sea cierto que la liga tiene como candidato a Zoe. El test no pasó. Vamos a ver por qué. Porque agregar candidato. ¿Qué está pasando acá? Corrí mal los test. Vamos de vuelta, a ver. Corremos los test. Ah, pasó. Me parecía algo raro que no anduviese ese test. Debe haber tocado mal recién y no lo corrió. Pero sí, este test es muy básico, está funcionando y tenemos al menos el agregar candidatos. Vamos a hacer también otra lista, otro atributo que sea los guardianes, o sea, los que superaron la evaluación. Entonces, el agregar acá no lo vamos a hacer nosotros porque lo va a ir agregando al hacer la evaluación como consecuencia, pero sí vamos a ver si otro, para comprobar quiénes están quedando ahí, tiene guardián, muy parecido al anterior, pero en lugar de mirar en la lista de candidatos, mira en la de guardianes. ¿Sí? Es más, a este test le vamos a agregar que la liga no tiene a Zoe como guardián. Liga tiene guardián a Zoe. Evidentemente porque aún no hizo ninguna prueba, la lista comienza vacía, pero bueno, puede ser una prueba fácil para hacer al menos. Perfecto, está pasando. Bien. Ahora vamos a hacer un método un poquito más interesante, que es hacer que los que son candidatos pasen a ser guardianes si cumplen una determinada condición. O sea, nos vamos directo al punto 6. ¿Sí? ¿Cuáles candidatos podrían superar la evaluación para un rol en particular? Elegimos un nombre para este método. ¿Quiénes aprueban? ¿Quiénes superan evaluación? Candidatos superan evaluación. Próximos guardianes. Candidatos aprobados, exitosos. Que pueden ser, un poquito más expresivo, aunque sea más largo. Candidatos que pueden ser de un determinado rol. ¿Sí? Porque las pruebas pueden ser para un rol u otro. Todavía no tenemos los roles modelados, pero ya al hacer este método estamos pensando que ahí va a ingresar algo que representa el rol. El encontrar los candidatos no tiene que todavía modificar la lista. ¿Sí? Tengo que obtener la lista. Entonces, de los candidatos van a ser algunos. Entonces, lo primero que pienso es que hay que filtrar. ¿Sí? Con alguna condición, filtro. Candidatos, filtro. Aquí, ¿cuáles candidatos son los que voy a retornar? Y acá viene una parte fundamental del ejercicio. ¿Quién decide? ¿A qué objeto le pregunto si tal candidato está apto para tal rol o tal rol permite como candidato a tal persona o si la liga para tal rol y persona? Cuando empiezo a leer más detalle la consigna, me doy cuenta que el elemento fundamental para los requisitos es el rol. Depende de qué rol sea, es lo que tengo que evaluar. Para estratega los estudios avanzados, para ayudante la fuerza, no importa tanto quién es o cuál es la liga, sino que es el rol el principal responsable de resolver esto. Entonces, en la condición del filtro va a ser rol. ¿Cumple con los requisitos?
este candidato C. Entonces, aquellos candidatos que cumplan con la cuestión de que el rol verifica sus condiciones son los que pueden ser candidatos, los que pueden ser guardianes, en definitiva. Entonces, le pregunto al rol si este candidato cumple con los requisitos. ¿Sí? Deja pasar, se cumple, por ahí es muy neutro, no sé. El punto es que es el rol quien decide quién cumple los requisitos para acceder a ese rol. Entonces, el método principal de este ejercicio me quedó así de simple, delegando la tarea más difícil al rol. ¿Sí? Lo que también puedo hacer junto con esto es ya hacer el pasaje, el método hacer la evaluación para el rol es un poquito más complicado. Supone que en una variable, por ejemplo, o una constante, nuevos guardianes, me guarde los que superan el rol, ¿no? Entonces llamo mediante self candidatos que pueden ser del rol que me preguntaron. Estos son los nuevos. Y ahora hago los dos movimientos. A la lista de guardianes los agrego todos, los nuevos. Y de la lista de candidatos remuevo todos esos que ahora ya dejaron de ser candidatos. Bien. Falta hacer más cosas, pero el tema de la evaluación con esto estoy resolviendo. ¿Sí? Entonces, ya con este cambio que hicimos, empieza a tener más sentido el test que voy a hacer. Este era muy trivial. Entonces digo, a ver, la liga evalúa para rol, y acá empieza la pregunta, acá lo enuncio para el rol, por ejemplo, ayudante, que es el primer ejemplo que tengo. La liga agrega candidatos, vamos a agregar algunos más, no solamente a Zoe, sino también a los otros dos. Vamos a tener acá a Astro y acá también lo tenemos a Elia, ¿sí? Ya nos preguntamos si tiene candidato. Vamos a hacer la evaluación, liga, hacer la evaluación, y acá cuando tiene rol tengo que tomar otra decisión. ¿Cómo represento el rol? Por ejemplo, para ayudante, mandaré un string, un número 1, 2, 3. Lo mejor es que use un objeto. Entonces, pregunto para ayudante, y acá lo que debería ver es que quién sigue siendo candidato. Por ejemplo, no sé, para ayudante, así inicialmente tendría que ver los valores, pero tal vez Astro siga siendo candidato. Tal vez Zoe siga siendo candidato, o Elia sigue siendo candidato, y Zoe es la que pasa a ser guardián. Entonces podría preguntar acá qué tiene por guardián a Zoe. Esto sería una forma de evaluar que la liga evalúa rol ayudante y Zoe lo es. Y Zoe pasa a ser guardián. En realidad, podría tomarme un minuto más y pensar bien el ejemplo, porque el test que tengo en la consigna me dice luego de entrenar, me da por ahí más cosas, ¿sí? Inicialmente, para ser ayudante, ¿cuál es el requisito? Tener fuerza entre 0 y 100. O sea, en realidad todos van a pasar, porque después ella tiene 22, la fórmula de calcular para Astro y para Zoe también es tan genérico, estando así, que los tres pasan. Pero bueno, hagamos entonces que los tres son guardianes. No es el que me pide, pero es uno más fácil aún, pero empiezo por acá.
Liga evalúa rol ayudante y todos pasan a ser guardián. Este es el test que voy a probar. Obviamente no anda porque me falta ayudante. Pero lo dejo ya previsto para cuando después quiera probarlo. Entonces, ¿cómo modelamos a los objetos, el objeto ayudante? Por ahora lo defino y no sé qué ponerle, ¿sí? Pero empiezo a hacerlo. A ver, ¿qué debería tener ayudante? Si cumple alguien el rol, si el candidato que le paso cumple con los requisitos para ayudante. Entonces, lo primero que pienso es un método cumple que recibe un candidato. ¿Y cómo sabe el rol de ayudante si ese candidato cumple o no? Y le pregunta a la fuerza. Candidato fuerza tiene que ser mayor a un determinado mínimo, que es 100, que es 0, y menor a un máximo que es... Puedo hacerlo con mayor y menor un AND, o puedo usar un between, más fácil por el between. Between, ¿entre qué empieza? Entre el mínimo y el máximo. ¿Y qué son mínimo y máximo? Como los uso acá en ayudante, lo más fácil es que sean atributos de este objeto. Pongo como variables porque los puedo cambiar. De hecho, un punto después me pide, así que ya más adelante lo pongo como property. Mínimo, que inicialmente es 0. Y un property máximo, que inicialmente es 100. Perfecto. Esto acá se está quejando porque dice que fuerza no lo entiende todavía los candidatos. Y es lo que me falta hacer. Si el rol de ayudante lo que le pide al candidato que está evaluando es cuánta fuerza tiene, lo tengo que definir. Elia tenía por fuerza 22, o sea que empezamos con lo fácil. Método fuerza igual 22. Veamos Astro. No maneja ninguna arma. La fuerza es 10 veces la cantidad de armas que maneja. Y me dice que no leí muy detalladamente, pero que esa cantidad va cambiando. Entonces, fuerza va a ser igual a las armas que tenga, armas por 10. ¿Y qué es armas? Y algo que va modificándose. Esa es una variable, armas. ¿Con cuántas empieza? Suponemos que con 0. ¿Sí? Entonces esto me va a dar 0 inicialmente, que está en el rango. Bien, y Zoe me dice que su fuerza es 8 más la cantidad de errores diferentes que haya aprendido. Bueno, como sé cuántos errores, dice que va aprendiendo cosas, después lo hago bien en todo caso. Como sé que es complicado, lo voy a hacer que inicialmente es 8. Después le sumo, cuando lo haga bien, le sumo la cantidad de errores que haya aprendido. Al principio no aprendió nada, sé que es 0. Por ahora lo dejo ahí. Ya con esto creo que debería funcionar el test. Veamos. Pasó perfectamente. Todos pasan a ser guardianes. Bien. ¿Por dónde seguimos? ¿Hacemos un test para otro rol? Bueno. Me copio y pego, pero acá ya digo, está bien, lo hice rápido porque pegué, pero ya me molesta que esto esté repetido. Lo que voy a hacer ya, el agregar candidatos, lo movemos a un método de inicialización. Esto no es indispensable, pero me ayuda a no repetir lógica. Entonces ya en el initialize hago esas 3 cosas. Listo. Entonces acá no necesito agregarlo, que en este test agregar los otros 2 no me molesta, porque estoy preguntando por Zoe. Y acá me ahorro de agregarlos cada vez. Entonces,
Cuando vengo a hacer la liga evalúa para rol inicial y todos pasan a ser guardián, también es cierto, porque inicial no tiene requisitos. Entonces, esta prueba con inicial también debe dejar los 3 como guardianes. Vamos a hacer ese rol inicial. Lo voy a llamar objeto inicial. También tiene un método cumple. Y acá lo interesante de este método, que es manteniendo el polimorfismo de que tiene su propia forma de decidir, esto es hiper mega trivial. ¿Sí? Siempre pasa. Cualquier candidato cumple. No hay más nada que pensar. Sí que es polimórfico y que recibe el candidato, por más que para este caso particular no se use. Entonces el test debería correr sin mayores problemas. Ahí pasó. Perfecto. Hagamos el otro que es más interesante. El test de para rol estratega. No sé si alguno va a cumplir los requisitos. Me parece que ninguno. Y a ver, repasemos, de paso ya lo vamos haciendo. ¿Qué es lo que dice la estratega? Debe tener estudios avanzados. Me voy a adelantar y lo voy a escribir, así vamos a la par. El objeto estratega, el método cumple, o sea, la forma en que el rol de estratega decide si un determinado candidato cumple los requisitos para ingresar a la liga, es si ese candidato tiene estudios avanzados. Le preguntamos, no sé con estudios avanzados, pero lo sabrá cada candidato. La responsabilidad del estratega es hacerle esa pregunta al candidato. ¿Cómo lo responde? Depende de cada candidato, por eso se lo preguntó. Pero la responsabilidad del estratega es que cuando a él le piden ver que alguien cumple los requisitos, lo que analiza del candidato son sus estudios avanzados. Cuando vamos a leer de los candidatos de estudios avanzados, me dice que Elia nunca tiene estudios avanzados. Entonces ya sé que una no va a pasar. Acá pongo Elia, método, estudios avanzados, false. En Astro, ¿cómo sé si tiene estudios avanzados o no? ¿Qué me dice la consigna? Si maneja más de 5 armas. Su situación inicial es falso, pero acá expreso la fórmula armas mayor que 5. Me va a dar que es false. Y en el caso de Zoe, el método estudios avanzados me dice que si aprendió el rol de estratega, o sea que necesito saber cuáles roles tiene. Antes me pedía la cantidad de roles que tenía, ahora me dice cuáles. Me falta ver lo de cómo es que entrena, cómo es que aprende, pero inicialmente no tiene ese rol. Entonces, solo a efectos de esta prueba voy a escribir primero false y después lo voy a mejorar cuando haga el entrenamiento. Entonces, ya repasé y voy a decir que ninguna tiene como guardián. En este caso la estratega no la prueba nadie. Y nadie pasa a ser guardián. Corremos los tests. Este test en particular. Este falló. El valor no fue false. O sea que alguno sí pasó. A ver cómo estamos haciendo. Estudios avanzados, false. Estudios avanzados, armas mayor a 5.
Ah, porque no hice para estratega, perdón, está hecho yo mal el test. Sigue siendo inicial. Menos mal que me acordé. No, ¿vieron los riesgos de copiar y pegar? Bueno, para el rol de estratega ninguno lo pasa. A ver. Ahí es correcto. Verde, me quedo tranquilo. Bien. Entonces tengo buena parte del ejercicio resuelto. ¿Sí? Me quedó SOE medio engañoso aún, pero tengo toda la lógica de los roles. ¿Sí? Sé si aparece un nuevo rol, tengo que hacerle el método correspondiente. Me quedan 3 objetos muy simples, con un método cada uno. ¿Sí? Vamos a avanzar por otro de los requerimientos. ¿Sí? Si volvemos a la consigna, teníamos acá hacer que cambie el rol destacado de la liga. Esto me va a servir para el aprendizaje, ahora lo tocamos. La suma esta lo podemos hacer después. Los valores mínimos y máximos de cada ayudante lo tenemos ya resuelto con los property. ¿Sí? Vamos a hacer. Hacer que los candidatos de la liga se entrenen. ¿Sí? Es responsabilidad de la liga. Entonces acá voy a agregar un método que sea entrenamiento. O entrenar. Voy a llamar entrenamiento al colectivo. Y en lo que consiste en que todos entrenen. ¿Todos quiénes? Los guardianes. No, perdón, los candidatos. Y un for each para causar efecto. Para hacer con cada candidato de la lista de candidatos que haya, decirles entrenar. Acá me quedó una coma, perdón. Un puntito, le decimos a Zoe, a Eli, a la que sea, entrenar. Perfecto. Entonces, para que esto funcione, ¿qué le pasa a Elia cuando entrena? Nada. Dice, no aprende, no quiere estudiar, tiene estudios avanzados. Dejamos el método sin hacer nada de esto. Lo sumo, ponemos un comentario. No hace nada. Medio redundante, pero bueno, por las dudas. ¿Qué le pasa a Astro cuando entrena? Gana un arma. Dice, adquiere destreza, habilidad en un arma. Entonces hacemos la cantidad de armas que maneja es igual a la que tenía más 1. Entonces cierra con lo anterior de que la fuerza va a ser 10, 20, 30, según armas tiene, y eventualmente tendrá estudios avanzados. Y Zoe nos dice algo por ahí más diferente, hay que pensar un poquito más. ¿Qué nos dice? Vamos a leerlo detalladamente. Su entrenamiento consiste en aprender sobre un nuevo rol, el que esté en ese momento como destacado en la liga. Después y recordemos lo otro que decía de Zoe, ¿sí? Cuando entrena aprende uno, el que se estaba en ese momento, nos pide los roles diferentes que haya aprendido y cuántos. Entonces, para recordar cuáles, cuántos, e ir agregándosele roles, el elemento más apropiado es una colección. Entonces a Zoe vamos a definir como constante una lista de roles aprendidos. Y más que una lista, como me pide cuántos distintos, vamos a hacer que es un conjunto. Un conjunto de roles inicialmente vacío. Entonces, cuando entrena a esa lista o conjunto de roles, le agregamos cuál el vigente de la liga. ¿Y cómo sé acá cuál es el rol que tiene la liga destacado en ese momento? Se lo pregunto a la liga. Acá no me preocupo. Dame el rol destacado. Problema de la liga, lo pregunto a la liga. ¿Sí? Después veo, o la liga verá cómo resolverlo. Entonces, si ahora que definí que para el entrenamiento me convenía una lista, en la fuerza que quería saber cuántos tenía, le sumo de los roles el tamaño. Y para saber si en estudios avanzados me fijo si entre los roles contiene el de estratega.
Entonces ahí me cierra mejor la lógica de Zoe con los roles y me falta hacer el rol destacado de la liga. Hago acá un método porque se le pregunta, rol destacado, pero cuando voy a hacer algo, en realidad es un atributo, lo puedo implementar como una propiedad, ya que es un valor que simplemente la liga conoce. No hay mucha lógica respecto de que si se calcula de alguna manera, lo único que me dice por ahí es que pueda cambiar. Entonces es una propiedad variable. Property, rol destacado. Y le doy como valor inicial, curiosamente. Entonces, si nadie dice lo contrario, en el rol en que va a aprender alguien es inicial. Bien. Entonces, podría hacer un test para ver si está entrenando bien. Sería interesante agregar un test específico del entrenar. Pero ya que tengo estos tests acá, vamos a hacer test que entrenen y que a la vez me ayuden a ver si quedaron bien la evaluación posterior. ¿Sí? Puedo agregar nuevos o para no hacerlo tan largo puedo modificar algunos de estos. ¿Sí? Este de ayudante que parecía muy trivial porque todos pasaban, vamos a hacerlo ahora, o el de estratega, a ver si alguien más puede pasar a ser estratega habiendo entrenado. Vamos a hacer que Zoe pase a ser guardiana. ¿Sí? Ya que es la de estrenar, aprende el rol destacado. Hagamos que la liga tenga como rol destacado la estrategia, el ser estratega. ¿Sí? Le decimos a la liga que todos entrenen, un entrenamiento general en la liga. Entonces, ahora me debería decir que Zoe sí quedó como guardián. Y este es literalmente el test que me pide la consigna. Y Zoe, la liga entrena y luego evalúa para el rol de estratega. A ver si estamos haciendo bien las cosas. No pasó, pero no lo corrió bien. No me dijo que falló. No sé si no grabé algo. Ahí pasó. A veces hay que insistir un poquito para que lo tome. Pero perfecto. Ahí Zoe tiene lo necesario para la tarea. Vamos a hacer que que teníamos acá, inicial, entero o no entero, van a pasar todos, no tiene mucho sentido, pero de ayudante hagamos que también algunos puedan y otros no. Y vamos a guiarnos por lo que dice la consigna, ¿sí? Que nos pedía acá, nos sugería que, bueno, hagamos no tan tolerante el mínimo, hagamos un entrenamiento, ¿sí? A ver qué pasa. Entonces, en lugar de que pasen con 0, a la liga no, perdón, al rol de ayudante, le decimos que el mínimo ahora es 10. Bien, hagamos el entrenamiento. Todos hacen su entrenamiento. Esto va a hacer que Astro gane un arma, por lo tanto, cantidad de armas por 10 va a pasar a ser guardián. Perfecto. Elia tenía 22, esta pasa siempre, el entrenamiento no le afecta a nada. Y Zoe, con un arma, con una habilidad entrenada, tiene 9 de poder. Si el mínimo es 10, no llega. O sea que esto es un not that. ¿Sí? Digamos, no es guardián o podemos haber hecho que sigue siendo candidato. Acá habíamos hecho una prueba antes que la tenía como candidato. Pero bueno, mejor probar si es guardiana directamente. Entonces ahí 2 pasan, 1 no. Veamos si estamos haciendo bien las cosas. Pasó perfectamente. Sería momento de ver si no rompimos nada anterior. ¿Por qué no corremos todos los tests de la descripción?
Y ahí los 4 están pasando. Bien, el entrenamiento anduvo y vemos las consecuencias. ¿Sí? Estamos ya casi terminando. ¿Qué nos queda por hacer? Tenemos los 3 personajes con todos métodos de una línea cortita. Tenemos los 3 roles, también muy simples. Nos falta hacer el punto de la fuerza total, ¿no? Que está por acá, la suma de fuerza de los guardianes. Bien, ese con todo lo que hicimos ahora nos va a salir fácil. Hacemos acá método fuerza total, a qué es igual. Ya ahora podríamos probarlo con, ya que en los guardianes ya vimos cómo evaluarlos y hacer que esta lista se vaya llenando. Guardianes.sum. ¿Y qué sumamos de los guardianes? La fuerza. Ya la tenemos calculada para antes, ya la hicimos para evaluarlo. Entonces no necesitamos ningún método más que simplemente preguntarle la fuerza. Para no hacer un test y para variar un poco, probémoslo desde el REPL. Ahí tenemos el rol de ayudante, Astro, Zoe, y está por acá atrás el otro personaje, Elia. Bien, ahí está. Hagamos la secuencia de paso necesaria de que en la liga agregar candidato Zoe, por ejemplo. Bien. Agregamos como candidato a Astro. Agregamos como candidato a Elia. Hagamos la evaluación fácil, la de inicial. Liga. Ay, me olvidé el nombre del método. Liga. Hacer evaluación. Mostremos acá el diagrama mientras. Hacer evaluación para inicial, que todos lo pasen. Esto sucede. Hacer evaluación. No. Hacer la evaluación. Ahí está. Entonces, la liga, en la lista de guardianes, tiene ya a los 3 elementos. Y cuando le pregunto la fuerza, acá puedo hacer un simil test, adelantarme a qué es lo que espero que me tiene que dar. Son los 22 que siempre da Elia. Zoe sin haber entrenado son los 8 básicos y 0. 30 debería darme la fuerza total de la liga. 30. Perfecto. Hizo bien Wolo que lo sumó todo y yo también. Al menos le hicimos iguales. Me queda pendiente algo. Se entrenen. El soportar un ataque. Este es muy fácil, habiendo hecho todo lo que hicimos, ¿no? Porque tengo que usar la suma de la fuerza de los guerreros. O sea, tengo que usar el método anterior y comparar con un valor que me pasan por parámetro. Método supera ataque de una determinada potencia. ¿Potencia le llama? Un valor entregado, bueno, valor. No me habla de potencia, no lo recarguemos. Es si la propia fuerza total, self fuerza total, esto es lo que queremos que manejen bien, el manejo de self, una vez más, fuerza total es mayor que 2 veces el valor. Un poquito de cuentitas como para probar, mandar mensajes, comparar, pero no tiene mayor complejidad conceptual. Lo grabamos, podemos probarlo desde acá mismo, recargando. Entonces, toma situación inicial de vuelta, probemos
agrego a Zoe. Vamos a agregar menos candidatos. Agrego a Elia. Dejamos afuera a Astro. Hacemos la evaluación inicial. La fuerza que tenemos ahora es sigue siendo 30 porque Astro no aportaba nada. Y ahora le preguntamos, ¿puede soportar un ataque super ataque del valor? Dejemos el diagrama a la vista. ¿Supera un ataque de 20? No, tanto no. Entonces si el ataque es de menos de 15, sin ningún problema. Listo. Revisamos una vez más que el rol cambie, la fuerza total, los valores que puedan cambiar, soportar el ataque, los candidatos, hacer que pasen, los tests que nos piden están estos dos. Lo último que voy a hacer es revisar este test que no me gusta mucho, como este nos quedó medio pavo del principio. Tiene candidato, tiene guardián. Cuando agregué a los tres, voy a hacer que tiene candidato es medio pavo. Voy a tratar que la liga no tiene guardianes. ¿Sí? Que no, ni a Zoe ninguno tiene como guardián. Puedo preguntar si está vacía la lista, pero bueno, no tiene guardián. Y esto me va a permitir que este método que había agregado solo para testear lo saque. Este tiene candidato, quedó medio pavo ahí. Sí que tenga guardián, lo uso en todos los demás test. El agregar candidato, rol destacado. Y listo. Esto que me quedó así de sin nada. Astro, ¿para qué lo vamos a complicar? Puede haber hecho acá más igual 1. Nada, detalles. Y acá Zoe lo había hecho medio mal al principio, ahora quedó más terminadito. La idea del conjunto me facilita no tener que verificar cuando agrego, cuando no agrego, contar los distintos, ya que es un conjunto lo resuelve. Y los roles, una vez más los repasamos. La clave del rol es que es el rol quien le pregunta al candidato la condición. ¿Sí? Es ida y vuelta o circulación de comunicación de que la liga para evaluar al personaje le pregunta al rol si el personaje lo cumple. Esa en definitiva, que fue casi lo primero que hicimos, vuelvo a mostrarlo acá. Esta línea es la línea clave de este examen. Darse cuenta quién es el responsable de cada tarea. La liga es la que analiza a los candidatos, usa una colección, pero para poder hacerlo es a cada rol al que le pregunta si ese candidato lo cumple o no. ¿Sí? El que entiende y puede establecer un mensaje como este, entendió la forma de comunicarse los mensajes, al menos para este caso. Después, el polimorfismo resuelve que sea cada rol quien lo hace a su manera, y dentro del rol, que los personajes sean polimórficos permite que a cualquiera le pregunte la fuerza, o en este caso, los estudios avanzados. Fin de la resolución.